Bueno, ya aquí vimos cómo hacerlo con un puente normal, vamos a hacerlo con un puente balanceado por corriente. Nos vamos a dar cuenta de algo al final, pero quiero que lo hagamos de esta manera. Bien, vamos a tener que armar el puente. Sabemos que la estructura del puente balanceado por corriente va a ser algo así. Resistencia, resistencia, punto común, resistencia y aquí es donde cambia. Tendremos dos resistencias aquí. Por acá, lógicamente, el voltaje SS, que vamos a dejar establecido todavía como 10. Vamos a tener las resistencias 1, 2, 3, mi resistencia RTD y resistencia 5. Y para completar el cuadro, sabemos que por aquí va a haber un flujo de corriente. Típicamente lo dibujamos en este sentido, pero sabemos que también puede ir en el sentido contrario. Listo, esa es la estructura básica de nuestro puente balanceado por corriente. Y recordando otra vez, ¿no? Tenemos la terminal de voltaje A, la terminal de voltaje B de este lado. Vamos a darle valores. Vamos a dejar R1 y R2 en 100. RTD, cuando lo queremos en null, que serían los 500.1 ohms. Y el R3 lo vamos a dejar en 500. Vamos a dejarlo en 500 para observar qué es lo que podría pasar si hacemos algo como esto en, en un circuito armado, ¿no? Listo. Esta es la estructura de nuestro puente. Con esto vamos a trabajar. Hasta aquí todavía no sabemos si está en null. ¿Por qué? Necesitamos conocer el valor de la resistencia. Perdón, de la corriente. Oh, y eso me recuerda. Hay que elegir un valor de resistencia R5. Por fines prácticos, vamos a dejarlo en 10. Sabemos que R5 tiene que ser muy pequeña comparado con el RTD en este caso. Y pues 10 comparado con 500 es suficientemente pequeña, 50 veces más pequeña. Bueno, sigamos con el trabajo. Puente, lo voy a poner por acá. Listo. Sabemos que el null se va a lograr cuando mi delta de voltaje sea igual a resistencia 3 por voltaje de polarización sobre R3 más R1 menos, abrimos corchete, resistencia 4, que en este caso es mi RTD, por voltaje SS sobre RTD más, ojo, error, un pequeño error aquí. El RTD más la resistencia 5 multiplicado por el voltaje SS sobre RTD más resistencia 5 más resistencia 2 más resistencia 5 por la corriente de balanceo que vamos a tener. Esa sería mi función utilizado para poder calcular el valor y sabemos que para que esto sea null tiene que ser igual a 0. Ojo, nosotros conocemos ya todos los valores. Nosotros ya conocemos cuánto vale el RTD, ya conocemos cuánto vale resistencia 5, conocemos cuánto vale todo. Prácticamente lo que tenemos que hacer es despejar para la corriente. Despejando para la corriente, considerando que esto vale 0, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que la corriente va a ser igual a R3 por voltaje de polarización sobre R3 más R1 menos RTD más R5 voltaje de polarización sobre
RTD más R5 más R2, todo esto sobre R5. Sustituyendo los valores nos tiene que dar ya la corriente. Sustituyendo valores vamos a tener que R3 va a corresponder a 500. Voltaje de polarización 10. Aquí me equivoqué, aquí había puesto 100, es 10 volts. Ahí está. Acá abajo 600 menos RTD lo vamos a trabajar como 500.1 más 10. Así que realmente esto lo puedo escribir ya de una vez como 510.1 multiplicado por el BSS que son 10. Y acá abajo tendría 510 entre estos dos más 100, así que 610.1. Listo. Todo esto dividido por 10. La corriente de balanceo, por lo tanto, va a ser 500 por 10 entre 600 menos 510.1 por 10 entre 610.1 entre 10. Y estamos hablando de una corriente de menos 2.759 por 10 a la menos 3 amperes. Y ya que tenemos entonces el valor de corriente, que estos por 10 a la menos 3 ya sabemos que se puede establecer como si fuera miliamperes. Esto ya lo podemos dejar como un valor fijo. Entonces, vamos a borrar todo lo demás. No hay necesidad de colocar este despeje. Quitamos. Y este valor de corriente lo podemos achicar un poco y dejarlo como información base. Y ahora sí, a hacer los cálculos de los deltas. Primero, delta de voltaje 1 que va a corresponder a los, no a este, perdón, a la temperatura de menos 40 grados Celsius. Y empezamos. Seguimos esta misma ecuación, solo que pues ya no lo vamos a igualar al 0. Simplemente vamos a obtener un valor de delta B. Tendremos que es R3 por BSS sobre R3 más R1. Esto me va a dar 500 por 10 sobre 600. Perfecto. Menos el valor del RTD, 499.7 más R5, que son 10. Entonces, esto me viene dando 509.7 por 10 sobre 609.7. Listo. Más R5, que va a valer 10 multiplicado por esa corriente. Bueno, este valor, sí, este valor, pero es corriente negativa, así que este valor realmente me tendría que quedar algo así como 10 por menos 2.759 miliamperes. Pero ojo, esto me va a dar un voltaje con un valor establecido de menos 0.02759. Listo. Ojo, simplificando un poco más, si quito los paréntesis va a ser este menos por este y este menos por esto. Así que al quitar los corchetes, perdón, este se termina siendo positivo. Y ya tenemos el valor del voltaje 1. Para el delta de voltaje 2, que va a corresponder cuando estemos en este valor de temperatura, vamos a tener 500 por 10, todo esto permanece igual, entre 600
menos, aquí es donde ya va a cambiar. En vez de ser 509.7, vamos a tener 510.825, que corresponde a esto más 10, multiplicado por 10, sobre, pues, esto más 100, 610.825, listo. Y le agregamos este mismo valor, que va a ser un valor constante ya, más 0.02759. En ambos casos ya tenemos para resolver. Para el caso de arriba, delta de voltaje 1, vamos a tener un 1.074 por 10 a la menos 3 volts. Y para el delta 2 vamos a tener menos 1.946 por 10 a la menos 3 volts. Pero ya sabemos que es por 10 a la menos 3, preferentemente lo quitamos y lo acondicionaremos como milivolts. Esos son los rangos de voltaje que me va a estar dando mi puente balanceado por corriente. Tengo mi corriente como 2.74, perdón, 759 miliamperes. Y en vez de estar yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo habíamos establecido en un principio, va a estar yendo en sentido contrario. Es la razón por la cual ya no le pongo aquí en negativo, simplemente establezco el flujo de la corriente. Listo, ya tenemos un puente con RTDs.